Señoras y señores, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un agrado, una vez más, compartir un espacio de contenido de gran valor con todos ustedes como moderador. Por lo mismo, quisiera comenzar agradeciendo a quienes nos escuchan, contadores, abogados, auditores, profesionales del área tributaria, empresarios, emprendedores o estudiantes, a toda nuestra audiencia que generalmente nos acompaña y nos dan la chance de meternos, obviamente a distancia, en sus casas, oficinas o lugares de trabajo para generar una instancia de aprendizaje y conversación. También agradecer, como siempre lo hago, a aquellos que no nos acompañan online, pero luego visitan nuestras redes sociales para reproducir las grabaciones de nuestros webinars, entregando sus comentarios y compartiendo el contenido entre sus amigos y colegas. En el fondo, quiero agradecer a todas las personas que nos brindan su atención e invierten su tiempo en escucharnos. En esta oportunidad, a diferencia de los seminarios web que hemos realizado en ocasiones anteriores, tendremos un panel de 3 expertos que nos presentarán desde diferentes perspectivas los aspectos jurídicos y prácticos de la modernización tributaria. Bien, cuando el reloj marca exactamente las 17 horas con 3 minutos, comencemos. Antes que todo, me presentaré. Mi nombre es Jorge Enríquez, soy gerente de ventas de Uwigo. Y junto con darles a conocer nuestro programa o agenda, quisiera mencionar y agradecer a las empresas patrocinadoras que permiten organizar y difundir este espacio. Agradecer en primer lugar al grupo Informat, empresa chilena con más de 45 años desarrollando soluciones tecnológicas para empresas, principalmente en el ámbito contable financiero. También agradecer a Uwigo, plataforma 100% web diseñada especialmente para contadores y oficinas contables que necesiten una flexible e innovadora solución de contabilidad y remuneraciones para automatizar los procesos de entrada de información a la contabilidad. A través de inteligencia artificial, Uwigo logra reducir hasta un 60% de digitación para un contador. Y finalmente, agradecer también a la empresa H&R, empresa consultora de negocio especializada en tributación, contabilidad y marketing. Empresa enfocada en prestar servicios profesionales a las pymes con tecnología y red de profesionales dedicados a profundizar en el conocimiento técnico. La agenda o el programa de hoy, como pueden ver en la lámina, es la siguiente. Vamos a partir hablando acerca de registros empresariales, y esta temática será liderada por el relator, el doctor Fernando Torres Cárdenas. Posteriormente vamos a hablar acerca de los nuevos conceptos de gasto. El relator va a ser el señor Mauricio Calvo Arellano. Y finalmente vamos a hablar acerca de medidas tributarias por pandemia. El relator, el señor Florindo Núñez Ramos. Finalmente, vamos a dejar un espacio, una sesión de preguntas y respuestas. La duración de este webinar, nosotros proyectamos una duración que no supere ya los 90 minutos, y de esto calculamos que unos 60 minutos, ¿cierto?, van a ser invertidos entre la introducción y las presentaciones que nos traen los expertos, y dejaremos, como les mencionaba hace un rato, un espacio para las preguntas y respuestas. Bien, ¿cómo hacer las preguntas? Al término de las 3 presentaciones deberán buscar el icono que simboliza el signo de interrogación, el cual podrán encontrar en la esquina superior derecha de su monitor, de su pantalla, y hacer clic. Se desplegará una ventana en donde ustedes podrán hacer sus preguntas. Súper importante, por favor, tener en consideración
deben indicar a quién dirigen la pregunta. Si va dirigida al profesor Fernando Torres, al señor Florindo Núñez o al señor Mauricio Calvo. Bien. Sin más preámbulo, nuestro primer speaker, muy conocido por quienes no nos escuchan por primera vez. Nuestro profesor posee una respetable trayectoria, es socio y fundador de la empresa Alianza CAP y autor de varios libros. De esos libros, como decía un antiguo profesor de la universidad, que vale la pena leer con el destacador en la mano. Es magíster en planificación y gestión tributaria, con postítulos en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Sin más preámbulos, querido profesor, a partir de ahora, por favor, active su micrófono y compártanos su presentación. Muy buenas tardes, estimado Fernando Torres. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Registros empresariales, ¿no es cierto? De acuerdo al artículo 14, letra A, y 14, letra D, número 3. Nosotros debemos recordar de que teníamos al 31 de diciembre del 2019 registros empresariales, ¿no es cierto?, del artículo 14, letra A, renta atribuida, donde el impuesto a pagar era tasa 25%, y crédito a favor de los socios propietarios 100%. Y la renta atribuida se le atribuía la base imponible a los socios de acuerdo a su participación en la utilidad o en el capital. El otro régimen semi-integrado que estaba acogido en el artículo 14, letra B, con tasa del 27%, generando este impuesto un crédito a los propietarios del 65% y un débito fiscal de 35%. Esta empresa, los socios retiraban en la medida que tenían retiros efectivos. En el atribuido, los socios recibían una atribución en base a la base imponible determinada por la compañía. La ley 21.210, a contar del 1 de enero del 2020, lo que hace, ¿no es cierto?, elimina el régimen renta atribuida 14, letra A, al 31 de diciembre del 2019. Y crea un régimen general, de acuerdo al artículo 14, letra A, imputación parcial de créditos, y genera un régimen PROPYME que en 14D, que se separa en un 14D número 3 y un 14D número 8. En el 14D número 3, el legislador señala que puede llevar contabilidad completa o contabilidad simplificada. En el 14D número 8, señala que es contabilidad simplificada. También, en estos nuevos regímenes tributarios, para el régimen general, crea, ¿no es cierto?, o mantiene un modelo de determinación de la base imponible, siendo este de acuerdo al artículo 29 al 33 de la Ley de la Renta. También mantiene el artículo 41 de la Ley de la Renta, es decir, aplicación corrección monetaria a aquellos activos y pasivos no monetarios. Mantiene el modelo de la determinación del capital propio tributario, siendo, ¿no es cierto?, el método del activo o el método del capital. Luego, en el régimen PROPYME, nos presenta un nuevo modelo de determinación del capital propio y un nuevo modelo de determinación de la renta líquida. La renta líquida se determinará sobre, ¿no es cierto?, ingresos efectivos y gastos efectivos más o menos ajustes. No aplica corrección monetaria, aplica artículo 21
de la ley de la renta. Y, ¿no es cierto?, en sus registros empresariales veremos cómo opera, ¿no es cierto?, migración de un régimen tributario a otro. En el 14D número 8 tenemos un modelo de determinación de base imponible, tenemos un modelo de determinación del capital propio tributario y, por supuesto, no aplica corrección monetaria. En el régimen general 14A actual, imputación parcial de crédito, se mantiene el beneficio que antes estaba en el 14ter, ¿no es cierto?, en la letra C, y estábamos hoy, este beneficio tributario, para aquellas empresas que tienen ingresos inferiores a 100.000 UF, ¿no es cierto?, pero ahora se encuentra en el 14 letra E. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un beneficio tributario que nos permite rebajar la renta líquida después de los retiros en un 50%, y eso lo comparamos con el monto menor entre este valor y 5.000 UF. Para el régimen general del artículo 14A y para el régimen ProPyme 14D número 3. No aplica para el 14D número 8. Entonces, de acuerdo a lo que ya mencioné, al 31 de diciembre del 2019 nosotros teníamos renta atribuida, que hoy día fue eliminado, parcialmente integrado, que estaba en el 14 letra B, hoy día está en el 14A, con tasa del 27%, La tributación simplificada en el artículo 14ter se eliminó, pero se crea un 14D número 8. Y la renta presunta, que son artículos, ¿no es cierto?, que no están sujetos al artículo 14, lo mismo para contribuyentes, ¿no es cierto?, como las fundaciones, que no están acogidos al artículo 14. Entonces, la renta presunta la mantenemos y mantenemos, ¿no es cierto?, aquellas entidades como organizaciones sin fines de lucro, ONG, sindicatos, asociaciones gremiales, fundaciones, corporaciones, que se mantienen, ¿no es cierto?, en la ley de la renta como contribuyentes no acogidos al 14 de la ley de la renta. Los registros empresariales, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, un régimen ProPyme, un régimen de transparencia y un régimen general de tributación. Como ya mencioné, ¿no es cierto?, algunos datos importantes que debemos para entender este nuevo registro y su migración desde los registros anteriores al 31 de diciembre del 2019. Al migrar a estos nuevos registros debemos considerar estas variables, estas situaciones, y conocer sus registros, sus columnas y sus registros al ingresar, ¿no es cierto?, saldos finales, que serán saldos iniciales al 1 de enero del 2020. Entonces, el 14, el régimen general, ¿no es cierto?, de la letra A, parcialmente integrado, es, ¿no es cierto?, con renta efectiva, contabilidad completa, el impuesto de primera categoría 27%, gasto rechazado, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 21 aplica, los PPM también aplica, de acuerdo al régimen o la regla general. Los socios, los propietarios de la empresa, socios o accionistas, ¿no es cierto?, tributarán en base a retiro efectivo. E irá, ¿no es cierto?, a su global complementario estos ingresos por retiro o dividendo con sus respectivos créditos, como ya sabemos, vienen, ¿no es cierto?, afectados en un 65%, con un 35% de débito fiscal. El contribuyente, ¿no es cierto?, los socios dispondrán solo estos recursos en la medida que haya retiro efectivo. En el 14D número 3 también tenemos, ¿no es cierto?, con
renta efectiva, tasa del impuesto 25%, pero ustedes saben que la ley 21.256 de septiembre del 2020 transitoriamente, ¿no es cierto?, dejará la tasa de primera categoría en 10% por los periodos 2021, 22 y 23 tributarios. Entonces ahí hay una oportunidad excelente de manejo de planificación tributaria o ingeniería tributaria. El gasto rechazado aplica también para el régimen 14D número 3 y por supuesto el PPM es rebajado. Luego los socios, solo si retiran dinero, ¿no es cierto?, de esta entidad, tributarán a nivel de global complementario, utilizando el 100% del, como crédito el impuesto pagado por la entidad. Recuerde la tasa del 10%, porque los retiros, ¿no es cierto?, que irán al bolsillo, ¿no es cierto?, a la cuenta corriente de los dueños, ellos van a tener que tributar de acuerdo a su nivel de ingreso. Y el 10% es un crédito muy bajo. Por lo tanto, podríamos tener ahí una necesidad de recursos para finalmente pagar el impuesto a nivel de global complementario. No es lo mismo tener un crédito con tasa de 25% que del 10%. Eso hay que calcularlo y estimarlo para los clientes. Y luego, en el ProPyme, transparente 14D número 8, el tipo de renta es efectiva, el impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, lo libera el legislador de pago de impuestos de primera categoría, y entonces el gasto rechazado no aplica. Ya hay situaciones especiales en que el gasto rechazado se tiene que agregar en la determinación de la base imponible de acuerdo a un nuevo modelo. Y bueno, el PPM, si no paga impuestos de primera categoría, ¿no es cierto?, el PPM no debería pagar PPM. Los retiros, ¿no es cierto?, estará en base a la asignación que la entidad le asigne a los socios. Determinará su base imponible, esa base imponible la va a asignar, ¿no es cierto?, a los socios de acuerdo a su participación en el capital o en la utilidad de acuerdo a la información que mantenga el Servicio de Impuestos Internos o de acuerdo a la escritura de acuerdo entre los socios, ¿no es cierto?, en que hayan acordado el porcentaje de distribución de utilidades. Entonces, de acuerdo a la circular 73 de diciembre del 2020, nosotros tenemos régimen de tributación a partir del 1 de enero de 2020. Parcialmente, imputación parcial de crédito, 14A, ProPyme en base a retiro o distribuciones en el 14, letra D, número 3, y régimen PYME de transparencia, artículo 14, letra D, número 8. Los registros empresariales, ustedes pueden ver acá, si yo puedo ampliar un poquito más la pantalla, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ustedes observan acá las columnas, ¿no es cierto? Tenemos un detalle, el control, el RAI, ¿no es cierto? Porque el 14 letra A actual y el 14D número 3 actual, a contar del 1 de enero del 2020, ¿no es cierto? Tienen RAI, su estructura de RAI, de DAN, RAPS, ¿no es cierto? O REC, que recoge el RAP, ¿no es cierto? Cuando la empresa migra, ¿no es cierto?, de un 14A atribuido al 31 de diciembre del 2019, migra, ¿no es cierto?, a un régimen como el 14D número 3 o el 14 letra A. Entonces, en este RAP que viene del régimen señalado se va a interponer aquí en esta columna, en el primer orden, ¿no es cierto?, antes del IFUT, siempre bajo el alero del REX. Y bueno, y el SAC, ¿no es cierto?, que nos separa los periodos al 31 de diciembre del 2016 y a contar del 1 de enero del 2017. SAC, saldo acumulado de crédito. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos, tenemos acá una historial, ¿no es cierto? Tenemos una historia
¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2019 y al 1 de enero del 2020. Los regímenes, régimen general, semi-integrado, ProPyme y ProPyme transparente. ¿Vale? Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿qué hacemos cuando yo migro y soy del 14 TER al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, y tengo que migrar, si cumplo los requisitos, al régimen ProPyme transparente? Recuerden, el ProPyme transparente es el 14D, número 3, donde no aplica corrección monetaria y sus registros empresariales son, ¿no es cierto?, el RAI, el DDAN, el IFUT, el ingreso no renta y el SAT. Entonces, si cumplo los requisitos, puedo irme al ProPyme transparente, ¿no es cierto?, con liberación de corrección monetaria y con los beneficios que la ley nos señala, que sería, ¿no es cierto?, por ejemplo, uso de la depreciación instantánea, uso del saldo o el valor libre de los activos inmovilizados, valor tributario. En la renta líquida estos valores los puedo deducir obteniendo una mejor carga tributaria para el pago del impuesto de primera categoría, y además la ley 21256 de septiembre del 2020 me otorga, me reemplaza la tasa del 25 por una tasa del 10%. Dicho eso, también puedo irme opcionalmente al régimen ProPyme o al régimen, ¿no es cierto?, general. Entonces, aquí en el régimen ProPyme transparente, contabilidad simplificada. Acá en el ProPyme, puedo ya contabilidad simplificada o contabilidad completa, y en el régimen general tengo obviamente contabilidad completa. En ambos casos, aquí en el ProPyme y en el régimen general, los registros empresariales son los mismos. Salvo, ¿no es cierto?, que podría ocurrir que aquí en el régimen ProPyme pudiéramos no tener DDAN, ¿no es cierto?, que es la diferencia entre depreciación acelerada y normal. Podríamos no tener siempre que la empresa, por ejemplo, se haya creado en el 2020, ¿vale?, y no tenga participación en otras empresas. Si no cumple, bueno, se va a quedar en el régimen ProPyme, ¿no es cierto?, y opcionalmente puede irse al régimen general. Si yo estoy en una renta atribuida y me voy a un régimen ProPyme, ¿no es cierto?, recuerden que en el régimen atribuido tenemos este registro empresarial, comienza con un RAP, ¿no es cierto? Ahí recuerden que la tasa del impuesto es 25% y se le atribuía a los socios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el retiro efectivo puede que sea menor a la base imponible. En ese caso va a quedar con RAP. Por lo tanto, si tiene saldo de RAP y se va al régimen ProPyme, el régimen ProPyme, estas son las columnas del registro empresarial. Lo primero que hay que hacer es calcular el RAI inicial y trasladar estos valores, estos saldos iniciales, a las distintas columnas que aquí estoy señalando. Pero el RAP lo tengo que trasladar al REX. Ustedes ya ven que el REX se abre en bajo 4 columnas. Una de ellas sería, se incorpora el RAP al REX, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver cómo, ¿no es cierto?, se incorpora al REC esta migración de un 14A atribuido al 31 de diciembre del 2019, saldo inicial al artículo 14A al 1 de enero del 2020. Entonces, por donde navega el RAP, ¿no es cierto?, se va al REC, en esta columna, con su nombre, RAP. Luego tenemos una situación del parcialmente integrado al 31 de diciembre del 2019. Los registros empresariales, ¿no es cierto?, eran RAI, DDAN, REC y SAT. Si yo migro al régimen ProPyme, los registros son los mismos. Si yo opcionalmente me voy al régimen ProPyme transparente, recuerden que aquí el legislador me libera de llevar registros empresariales.
salvo que esta empresa tenga, ¿no es cierto?, participaciones en otras sociedades, o, ¿no es cierto?, provenga de parcialmente integrado y tenga saldos finales al 31 de diciembre del 2019. Si bien me libera de llevar registros empresariales, entonces yo recomiendo mantener los registros. ¿Por qué? Porque usted puede volver al régimen ProPyme o puede volver al régimen ProPyme, ¿no es cierto?, al ProPyme o al régimen 14A, régimen general. Así, entonces, podemos ver en este registro, ¿no es cierto?, cuando estamos en el régimen general, con tasa, ustedes pueden ver que los saldos iniciales aplico corrección monetaria, el impuesto de primera categoría le aplico corrección monetaria, determino mi RAI, lo incorporo y voy agregando, ¿no es cierto?, créditos e impuestos de acuerdo a la renta líquida determinada. Luego determino los saldos finales e imputamos los retiros. Si yo emigro, ¿no es cierto?, a un régimen del 14, letra D, número 3, no aplico corrección monetaria en mis registros empresariales. Ustedes pueden ver que los saldos iniciales se incorporan al valor nominal, el impuesto de primera categoría a valor nominal, y lo mismo calculo, ¿no es cierto?, mi RAI y lo incorporo al registro empresarial. Bueno, por tiempo, por supuesto, no es posible continuar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que se haya entendido. Estos nuevos registros empresariales son importantes, hay que aprenderlos y dominarlos, controlarlos, para que no seamos citados a impuestos internos para rectificar nuestras declaraciones. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación, por lo que nos enseñó el día de hoy. Y para dar continuidad a nuestra agenda, así finalizamos la primera parte de nuestro webinar Modernización Tributaria, Aspectos Jurídicos y Prácticos, ¿ya? Lo que tiene que ver con, como lo mencionaba el profesor Fernando, registros empresariales, ¿ya? A continuación, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo speaker que nos acompaña, quien debe estar preparando ya su presentación. Y así vamos a avanzar con la segunda temática de nuestro seminario web Modernización Tributaria, Aspectos Jurídicos y Prácticos, nuevo concepto de gasto. ¿Ya? Y para hablar de este tema nos acompaña el señor Mauricio Calvo Arellano, abogado especialista en materia tributaria y asesoría corporativa. Mauricio, por favor, coméntanos si ya estás preparado para compartirnos tu pantalla. Perfecto. Sí, Jorge, ya está lista ya para compartir. Ya estamos viendo tu pantalla, Mauricio. El micrófono ya lo tiene activado. Silencio mi micrófono, por favor. Estimado Mauricio, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, quiero agradecerle a todo el equipo de Uwigo también por la invitación para este seminario. Mi presentación, bueno, hay que acortarla porque hay situaciones externas que van a ser después de las 6 de la tarde que Chile esté preocupado de otra cosa, pero básicamente lo que vamos a ver en forma muy sucinta es la situación de los gastos y particularmente la norma general de gastos en la reforma tributaria. Y lo primero, para hacernos un panorama, cuando hablamos de gasto, estamos dentro del contexto general de la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría y de lo que se refiere a lo que la ley nos permite como gastos deducibles. Tenemos bien claro que para determinar nuestra renta líquida imponible, los artículos 29 y siguientes de la Ley de Impuesto a la Renta nos establecen un procedimiento en donde partimos entonces de nuestros ingresos brutos, seguimos deduciendo costos, pasamos por los gastos y después una serie de ajustes que nos señalan los artículos 32 y 33 de la misma Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, uno de los elementos de la determinación de la renta líquida imponible es la deducción de gastos. Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta también es que este procedimiento de determinación de la renta líquida imponible difiere del establecido por la norma contable para establecer la utilidad financiera, y en lo que se refiere a los gastos,
lo que tenemos que considerar es que, en definitiva, es la ley de impuesto a la renta la que nos señala requisitos para aquellos desembolsos que la empresa haya debido realizar durante su ejercicio comercial puedan ser aceptados como gastos y deducidos de la renta líquida imponible. Y además debemos considerar que solamente de acuerdo a la estructura del artículo 31 de la ley de impuesto a la renta, siempre vamos a tener que distinguir entre el gasto general, que es aquel que no está mencionado específicamente en la ley y que debe cumplir con los requisitos del artículo 31, inciso primero, los gastos expresamente regulados por la ley, que si bien también deben cumplir con estos requisitos, pueden ser expresamente autorizados también bajo otros requisitos de acuerdo a lo que la misma ley señala en el artículo 31, números 1 y siguientes, y que tenemos también gastos prohibidos, que son aquellos en donde expresamente la ley nos va a decir que hay ciertos desembolsos que no están autorizados como gasto. En esta presentación nos vamos a preocupar principalmente, o nos vamos a preocupar del concepto de gasto general, ¿ya? Y frente a esto, lo primero que tenemos que tener en consideración es que nuestra ley de impuesto a la renta no define el concepto de gasto. Lo que hace la ley de impuesto a la renta es establecer los requisitos para que un gasto sea aceptado como un gasto deducible de la base imponible del impuesto de primera categoría. Y vamos a referirnos principalmente de lo que era la interpretación tradicional, que es la situación que tenemos hasta el 31 de diciembre del año 2019. Ya señalamos que la ley de impuesto a la renta no nos establecía un concepto de gasto, sino que nos establecía una serie de requisitos para que el gasto fuera deducible. Entonces nos decía que el gasto tenía que ser necesario para producir la renta, que no se debió haber deducido antes como costo, o sea, de acuerdo al artículo 30, que deben encontrarse pagados o adeudados durante el ejercicio comercial y que deben acreditarse en forma fehaciente ante el Servicio de Impuesto Interno. Y en lo que concierne a la reforma tributaria y a esta presentación, nos vamos a referir a dos aspectos que son de los más problemáticos en general en la práctica, que son la interpretación del concepto necesario, ¿ya?, de qué es un gasto necesario, y la forma de probar ante el Servicio de Impuestos Internos, que son elementos en los cuales ha habido una innovación con la reforma tributaria. En cuanto a la interpretación del concepto necesario, lo que el Servicio de Impuestos Internos estimaba siempre o estimaba tradicionalmente era que tenía que haber una vinculación casi directa entre un desembolso y la obtención de una renta, ¿ya? De forma tal de que tenía un concepto muy estricto de la palabra necesario, en donde tenía que ser algo obligatorio, necesariamente inevitable para el contribuyente para ser aceptado como gasto. Y así uno se encontraba entonces en los pronunciamientos como frases como desembolsos de carácter inevitable o obligatorio en relación con el giro del negocio, que tenían que tener una doble condición de comunes, habituales y regulares por una parte y por otra inevitables, obligatorios, imprescindibles o indispensables para producir la renta. Y además el Servicio de Impuestos Internos consideraba no solo la naturaleza del gasto, sino que también su monto. La jurisprudencia de tribunales, cuando uno discutía acerca de la procedencia de un gasto porque entendía que este desembolso sí era necesario para el desarrollo del giro del contribuyente, compartía esta interpretación restrictiva del Servicio de Impuestos Internos. Y así uno de los fallos, hay muchos fallos sobre esta materia, pero tomando los más característicos, las frases que más se repetían, justamente coincidía con que el gasto para ser considerado necesario tenía que ser inevitable, obligatorio para llevar a cabo la gestión realizada. Se hablaba de que tenía que ser precisa, forzosa e inevitablemente ha de suceder, debía ser imprescindible y dentro del giro normal de la empresa. Y también se señalaba en términos más generales que los gastos necesarios eran aquellos en que se incurre la industria porque son imprescindibles para su funcionamiento. O sea, equivale al significado necesario de lo que no se puede prescindir. Todo lo cual, de aquello lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir, como la luz, el agua, gas, teléfono, arriendo, flete, etc. Todo lo cual, lógicamente, nos dejaba fuera un sinnúmero de desembolsos que una empresa para su giro debe realizar, y estamos hablando incluso de temas tan importantes quizás como asesoría, como consultorías para obtener certificaciones, desembolsos que las nuevas líneas de la Administración de Recursos Humanos hacían imprescindibles o exigibles a la empresa, eventualmente los desembolsos o gastos que se debían hacer para cumplir con requisitos de algún cliente. Todo eso en definitiva se dejaba, quedaba un poco al criterio de la Administración Tributaria porque efectivamente no estaba dentro de este concepto estricto de la necesariedad que tenía el Servicio de Impuesto Interno y que además mantenían los tribunales de justicia, que era un tema bastante problemático porque en definitiva si el Servicio de Impuesto Interno rechazaba el gasto, uno sabía que en el reclamo también tenía muy pocas posibilidades de lograr un pronunciamiento diferente. Porque en definitiva
había una interpretación muy estricta y requería casi una vinculación entre un desembolso y además la obtención de una renta en el mismo ejercicio comercial. Y en cuanto a la prueba del gasto, el Servicio de Impuesto Interno siempre ha mantenido esta interpretación tradicional entre el artículo 17 y 21 del Código Tributario, relacionándolo con el artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, siempre el gasto tenía que estar contabilizado, ¿ya? Necesariamente para los contribuyentes que tenían que tener contabilidad completa, lo que nos lleva también a la posibilidad de que esta contabilidad sea declarada no fidedigna. Y además se debían contar con los antecedentes que justificaran este gasto a satisfacción del Servicio de Impuesto Interno, y la carga de la prueba, como bien sabemos, por lo menos en sede administrativa, de acuerdo al artículo 21 del Código Tributario, se ha entendido que corresponde estrictamente al contribuyente. Y no había ninguna limitación en cuanto a los medios de prueba que el servicio debía considerar, tampoco un criterio de lo que el servicio debía considerar para efectos de estimar como prueba del gasto, salvo en los gastos incurridos en el extranjero, que estaban expresamente regulados en el artículo 31, inciso segundo. En los gastos normales de una empresa no había ningún criterio orientador para el Servicio de Impuesto Interno. Bueno, en estas dos materias, la reforma de la Ley 21.210 hizo unas innovaciones que son bastante interesantes y que es necesario revisar un poco, por lo menos en términos muy generales. Lo primero que debemos considerar es que la ley no innova en general el tratamiento general del gasto, ya puesto que nuevamente no hay una definición de gasto. De acuerdo al mensaje de esta ley, sí se pretendía hacer una nueva concepción de gasto, establecer requisitos diferentes y ampliar mucho más la concepción de gasto, pero finalmente eso no fue lo que sucedió, porque finalmente lo que hizo la ley simplemente fue entregar un concepto para la palabra necesario. Esto también es muy relevante porque, en definitiva, lo que nos dice el legislador en este momento, la ley, es que hay un concepto nuevo, o sea, no sé si nuevo, hay un concepto en la ley de lo que es un gasto necesario, que en realidad es diferente al que tradicionalmente se sostuvo por el Servicio de Impuesto Interno y por la jurisprudencia de tribunales. Y de hecho, no me quiero detener en esto, pero el mensaje, y aquí va a quedar reproducido en la lámina, de esta ley, justamente es bien curioso. En el mensaje, el presidente de la República, cuando le envía este proyecto de ley al Congreso, le señala que el Servicio de Impuesto Interno recrudece el rechazo de gastos en los últimos periodos, que está aplicando en el fondo de manera extendida la norma antielusión, y que está señala en tela de juicio los gastos y privando al contribuyente de la posibilidad de deducir gastos que resultan del interés del negocio de la empresa y que, pese a no generar de manera directa rentas, son necesarios para el desarrollo del giro, y haciendo incluso referencia a estas interpretaciones más estrictas del Servicio de Impuesto Interno. Lo que es muy curioso, pero es muy relevante en el fondo para la defensa que uno puede hacer de los gastos, no solo a contar del año tributario 2021, a contar del 1 de enero del 2020, sino que incluso para casos anteriores, porque aquí el legislador lo que nos está diciendo es que, en definitiva, el presidente de la República y el Congreso, al aprobar esta reforma que genera este concepto de gasto necesario en la ley, que en definitiva ellos no están de acuerdo con el concepto de gasto que el Servicio de Impuesto Interno ha estado manejando en los últimos años. Y no podemos olvidarnos que el Servicio de Impuesto Interno no es un organismo autónomo, sino que depende efectivamente del Estado a través del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que esta reforma parte de la base de que el concepto del servicio, que el Servicio de Impuesto Interno estaba ocupando de gasto, era demasiado restrictivo. Entonces, lo que hace el texto aprobado no es volver a conceptualizar el gasto ni establecer nuevos requisitos, sino que simplemente generar una definición de gasto necesario. ¿Y qué es lo que señala el nuevo artículo 31, inciso primero? Ahí está reproducido. Si uno lo compara con el texto anterior, se va a dar cuenta de que en realidad el texto es similar, es el mismo, pero lo que agrega, en el fondo, es que la frase está entendiendo por tales, ¿ya? Y lo que continúa ahí, que es la definición de gasto necesario. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Que son aquellos que tengan aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Y si uno ve la norma también, vemos que se mantienen los mismos requisitos de la norma anterior. O sea, el gasto debe ser necesario para producir la renta, ¿ya? Pero teniendo a este concepto introducido en la ley de qué se entiende por necesario, no se da deducido como costo, debe encontrarse pagado o adeudado durante el ejercicio comercial y deben acreditarse en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, es interesante que revisemos un poco qué es lo que señala con este nuevo concepto de los gastos. ¿Cuáles son los cambios relevantes?
Primero es que tenemos un concepto necesario que es bastante más amplio. Ya no tenemos esta relación directa, esta vinculación, este concepto de lo inevitable que se manejaba no en la ley, sino que en la interpretación administrativa del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Entonces, esta interpretación tradicional que se daba en el Servicio de Impuestos Internos y la que se daba en los tribunales de justicia ya ha quedado abandonada en el sentido de que la ley, el mismo legislador nos orienta qué es lo que se entiende por necesario y su concepto es efectivamente más amplio que el que manejaban se manejaba con estas tesis administrativas. Y en materia de prueba, si bien no hay una modificación en el artículo 31, sí debemos considerar que el artículo 8 en la reforma al artículo 8 bis del Código Tributario, que es el que establece los derechos para los contribuyentes, se introdujo un numeral cuarto, letra E, que señala que es un derecho del contribuyente que se admita la acreditación de los actos o contratos u operaciones celebrados en Chile o en el extranjero con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley. Y esto es muy relevante que lo tengamos en cuenta porque la regla general, salvo algunos actos jurídicos bien específicos, es que los actos jurídicos son consensuales y solo deben constar por escrito por motivos de prueba, pero no como un requisito del acto o contrato. Lo mismo que es tan usual en el Servicio de Impuesto Interno, que es pedir documentos que estén autorizados ante notario, la autorización notarial no es una solemnidad y una formalidad exigida por la ley para la validez ni la vigencia de los actos y contratos, sino que es una práctica que se realiza en la costumbre, pero en ningún caso es un requisito legal. Entonces es muy importante que frente a los requerimientos de fiscalización para acreditar actos y contratos, no solo en materia de gastos, sino que en justificación de inversiones, tengamos en cuenta que ningún requerimiento, ya desde el año anterior, puede el fiscalizador exigir más solemnidades que aquellas que efectivamente la ley establece. Y como les digo, la norma general en nuestro derecho es que los actos y contratos son consensuales y solo deben contar por escrito para efectos de prueba, salvo los que exigen efectivamente escritura pública y son solemnes como la compraventa de bienes raíces, la constitución de usufructo, la formación de determinadas sociedades. Ahora, ¿cuál es la interpretación del Servicio de Impuesto Interno frente a estas reformas? El Servicio de Impuesto Interno en la circular 53 del 2020 se refiere específicamente al tema de los gastos y vamos a dar algunos puntos como más relevantes en lo que concierne a la modificación al artículo 31, inciso primero. Y aquí, justamente, el Servicio de Impuesto Interno necesariamente, digamos, debe acogerse a esta nueva definición legal y nos empieza a señalar que entonces ya los gastos no nos referimos solamente a los que producen rentas grabadas en primera categoría, sino que cualquier tipo de desembolso que tenga potencialidad para generar renta en el mismo ejercicio o en los ejercicios futuros, aunque no se generen estas rentas, ya que esto es muy importante porque a veces el Servicio de Impuesto Interno objetaba gastos señalando que estas rentas del desembolso todavía no se habían generado. ¿Ya? Señala que se deben aceptar gastos asociados al interés, desarrollo o mantención del giro, provengan o no de obligaciones contractuales. ¿Se acuerdan que antes teníamos siempre este problema de que el Servicio de Impuesto Interno tendía a no aceptar aquellos desembolsos que eran de carácter voluntario? O sea, cuando no contaba la obligación en una ley, en un contrato, en un convenio colectivo, cuestionaba el gasto por no ser obligatorio. ¿Ya? Señala además que la necesidad se debe analizar en el giro del contribuyente. Esto es muy relevante porque, tal como digo, a veces empresas prestadoras de servicios, no sé, a compañías transnacionales o exportadores que tienen clientes que están sometidos a cierta fiscalización en el exterior, o como pasa aquí en la sexta región donde yo ejerzo, que hay contribuyentes que prestan servicio a Codelco, por ejemplo, están sometidos a un nivel de exigencia que son superiores al de contribuyentes del mismo giro. Entonces ahora efectivamente la necesidad del desembolso se debe analizar en el giro preciso del contribuyente y no de una forma general. Y además la circular se refiere a situaciones especiales que justamente lo que hacen es ampliar el concepto de gastos y aceptar desembolsos que tradicionalmente el Servicio de Impuesto Interno no estaba aceptando. Entonces, ¿cuáles son estos casos que van a constituir desembolsos? Porque expresamente ya el Servicio de Impuesto Interno lo aceptó en esta interpretación general de la circular 53. Habla de los gastos en proyectos empresariales. Aquí tenemos todo tipo de asesorías, consultorías, no sé, dedicadas a fidelizar clientes, participación en mercado, explorar nuevos productos, no sé, obtener certificaciones que a veces son difusos que efectivamente
se hayan dirigido a generar una renta en el mismo ejercicio, o que incluso eventualmente se inicie un proyecto empresarial que eventualmente no va a dar resultado y no va a generar renta. Bueno, ahora el Servicio de Impuesto Interno acepta esta situación expresamente. Los gastos en la mantención del giro del negocio, dice la circular, y ahí gastos administrativos, cumplimiento judicial, defensa judicial, asesoría, etcétera. O sea, todos gastos que son necesarios para una empresa en nuestra modernidad y que no necesariamente guardan relación con la obtención de rentas precisas en un ejercicio, sino que son gastos que necesariamente debe hacer el contribuyente porque necesita incurrir en ciertos gastos administrativos y de asesoría que son necesarios para mantenerse en el mercado, para competir, para mejorar sus procesos, etc. Gastos relacionados con riesgos propios de la actividad económica, ya inclemencias climáticas, consecuencias patrimoniales de retraso en la obtención de autorización, entrega de obras, compensación, etc. Aquí, bueno, yo los invito a que lean la circular. Esto es bastante más casuístico. Las enumeraciones tienen bastantes más ejemplos de los que yo señalo acá. Pero, por ejemplo, ahora tenemos hay un caso en la quinta región de un canal que estaba administrado por Colbún, que se salió, por ejemplo, que tuvo una falla que dañó a varios agricultores que aprovechaban el agua de ese canal. Por ejemplo, de acuerdo a este nuevo concepto de gasto, si se logra establecer de que esto proviene eventualmente de un acto fortuito, de que no hubo culpa grave de Colbún en esta falla y Colbún debe indemnizar, ya de acuerdo a estas a este nuevo concepto de necesariedad, sí efectivamente debieran ser estos desembolsos aceptados como gasto por el Servicio de Impuesto Interno, aunque no tengan relación con la renta. Ya sabíamos antes incluso que había muchos problemas para que fueran aceptados gastos que tenían que hacerse como compensación, por ejemplo, por exigencias medioambientales o en la ejecución de proyectos ya bastante más grandes, gastos relativos a responsabilidad social de la empresa, que el Servicio de Impuestos Internos no estaba aceptando, a pesar de que en realidad correspondían con lo que era la función y el ejercicio de una actividad empresarial moderna, ¿ya? Y también se hace referencia a los gastos destinados a propiciar un buen clima laboral, y en esto, bueno, hay una larga historia en cuanto al Servicio de Impuesto Interno, rechazando gastos por festividades, no sé, de fiestas patrias, fiestas de Navidad, etcétera, que eran todo un problema de justificar ante el Servicio de Impuesto Interno. De hecho, yo trabajé 12 años, más de 12 años en el Servicio de Impuesto Interno, fue jefe jurídico en la comuna de Rancagua, y de hecho a uno le llegaba a extrañar porque uno en las auditorías se tenían que rechazar estos gastos de fiestas de Navidad, etcétera, y uno como funcionario público tenía acceso a todas estas prestaciones, celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre, ¿cómo se llama? Fiestas patrias, etcétera, y claro, sin ningún tipo de limitación, aunque tampoco estaban contestadas en el estatuto administrativo. Entonces era un poco como, no era la misma normativa o la misma aplicación de criterios para la administración tributaria en sí misma, digamos, que para aquella que aplicaba para los demás contribuyentes. Ahora, lo importante sí en estos casos, como siempre, digamos, y en este tipo de gastos, es que sean aplicables a la generalidad de los trabajadores, ¿ya? Eso sí es algo general. Ahora, ¿qué más nos señala el Servicio de Impuesto Interno? Nos incorpora un requisito de razonabilidad del gasto y nos señala también que hay que distinguir entre operaciones con relacionados y operaciones entre no relacionados. Ya, porque entiende el Servicio de Impuesto Interno, o le señala al fiscalizador como criterio, que cuando son operaciones entre no relacionados, en realidad no debiera examinarse o mirarse con tanto celo la razonabilidad del gasto, por cuanto uno debiera entender que en estos casos se aplican normas de mercado, ¿ya? Ahora, lo importante con la razonabilidad del gasto es que este es un requisito que no está previsto en la ley, ¿eh? Ojo, entonces algo que es la circular está introduciendo, pero que no tiene sustento estrictamente en la ley, ¿ya? A pesar de que pretende sustentar en el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, pero ello no es así, ¿ya? ¿Qué gasto el Servicio de Impuesto Interno nos dice desde ya o interpreta que no va a aceptar? Nos señala, reitera en el fondo una interpretación que siempre ha sido tradicional en el Servicio de Impuesto Interno: gastos que tengan como fuente la culpa leve o culpa grave del contribuyente, o sea, negligencia del contribuyente, pero aquí aclarando que por principio la buena fe es el servicio el que debe acreditar esta negligencia. Dádivas por cohecho soborno, desembolsos relacionados con actividad ilícita, esto es absolutamente razonable. Y con relación a la prueba del gasto, no hace ninguna referencia a los medios de prueba legal, y no se refiere en el fondo al derecho del contribuyente el artículo 8 bis número 4 letra A, ¿ya? Y señala además que los gastos incurridos en el exterior se encuentran específicamente tratados en el artículo 31, inciso segundo. Ahora, ¿qué podemos como concluir de este análisis que hemos hecho? Primero, que
norma legal no innova en cuanto al concepto de gastos, lo que hace es definir qué se entiende por necesario para producir la renta, ¿ya? Y esto es muy relevante porque, en definitiva, son los mismos requisitos de gasto. Lo que hemos mejorado o hemos introducido es el concepto necesario por parte del legislador. Esta definición nos permite superar, tal como dijimos, la interpretación tradicional del servicio y de los tribunales superiores de justicia, lo que es muy relevante para la aplicación práctica o la justificación de gastos de aquí en el futuro, ¿ya? Y para la aceptación de gastos que no necesariamente generan renta en un mismo ejercicio, sino que van a generar en ejercicios futuros. Se van a facilitar la prueba ante el Servicio de Impuestos Internos, por cuanto los fiscalizadores ahora van a tener que limitarse efectivamente a aquellos requisitos que la ley prevé para cada acto o contrato y no exigir requisitos adicionales. ¿Ya? La interpretación del servicio hemos visto en realidad es concordante con lo que señala la ley, ¿ya? Y de esa forma amplía el concepto de gastos incluso en contra de lo que era su interpretación tradicional, lo que en realidad es inevitable porque lógicamente la ley vale o se aplica por sobre la interpretación del Director Nacional de Servicio de Impuesto Interno, pero hay que tener precaución o poner atención con esta introducción de la razonabilidad del gasto, que es un concepto que no se encuentra en la ley, que estaba en el proyecto original, ¿ya? La razonabilidad del gasto, hablar también de la culpa del contribuyente, eso estaba en el proyecto original, en los requisitos que se planteaban en el proyecto, pero finalmente no se incluyeron en la ley. Entonces tenemos que tener ojo con este criterio de razonabilidad, porque eventualmente el Servicio de Impuesto Interno está excediendo lo que la normativa legal introdujo efectivamente en el artículo 31. Bueno, eso es todo con la presentación. Muchísimas gracias, Mauricio. Jorge. Muchísimas gracias por tu presentación. No, gracias a ustedes de nuevo por la oportunidad de hacer esta presentación. Bien, se recontravalora el esfuerzo, ¿cierto?, que hace el profesor Fernando, Mauricio, en tratar de sintetizar temas que, por supuesto, a lo mejor demanda más tiempo para poder desarrollarlo con la profundidad que cada uno de nuestros speakers quisiera, pero en el fondo, a través de la presentación, ¿cierto?, nos deja claro acerca de este interesante tema, nuevo concepto de gasto, en este webinar de modernización tributaria, aspectos jurídicos y prácticos. Y así finalizamos, digamos, esta segunda temática, y mientras nuestro tercer speaker se prepara, ¿cierto?, le damos la bienvenida al señor Florindo Núñez. Mi estimado Florindo, por favor, compártanos. Su pantalla, estimado Florindo, ¿está por ahí? Bien, ya vemos la pantalla del señor Florindo Núñez, a quien aprovecho evidentemente de darle la bienvenida. Es primera vez que nos acompaña también, ¿cierto?, en este espacio de Informat Webinars. Y Florindo Núñez, integrante de la Comisión Técnica de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad, también expresidente del Consejo Regional O'Higgins, ex consejero nacional y ex presidente nacional también del Colegio de Contadores, nos viene a hablar, ¿cierto?, nos viene a presentar acerca de medidas tributarias por pandemia. Bienvenido, estimado Florindo, el micrófono es para usted. Muchísimas gracias por su tiempo. No lo escuchamos, estimado Florindo. Desactive, por favor, active, mejor dicho, su micrófono. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí, estimado Florindo, lo escuchamos perfecto. El micrófono es suyo. Está bien la presentación, se ve, ¿verdad? Aún no vemos su presentación, estimado. Lo vemos a usted, pero no vemos la presentación. Perfecto, ahí estamos viendo la presentación. Por favor, presione el botoncito abajo para proyectarlo en formato de presentación. ¿Sí? Sí, ahí vemos la presentación, Florindo, pero aún no lo vemos en formato de presentación.
Probablemente si presionas el botón de abajo en la barra roja, ¿cierto? Para que se proyecte en modalidad o en formato de presentación, lo vamos a poder observar bien. Bien, ahí perfecto. Florindo, por favor. Ya, vamos a iniciar porque al presionar el modo presentación como que se me bloquea. Bien, muy buenas tardes a todos los asistentes y también un saludo muy cordial a Mauricio, que tengo el gusto de conocer, y Fernando como expositores que me antecedieron. Elegí el tema de las medidas tributarias COVID por una razón muy simple, digamos, porque necesariamente hubo una serie de normas para poder paliar tanto el tema económico, más allá del tema también principalmente de salud, el tema económico y temas tributarios principalmente. Tenía como una lámina en la cual un segundo, ahí sí. Sí, tenía contemplado yo una pequeña introducción, pero ya lo dijo todo el profesor Fernando respecto a la modernización tributaria de la ley 21.210, relacionada principalmente con el tema de los regímenes tributarios en los cuales teníamos que empezar a aceptar, digamos, como contribuyentes a contar del 1 de enero del 2020. El régimen 14A, en el cual está relacionado con, para las grandes empresas, aquellas empresas que venden más de 75.000 unidades de fomento, con una tasa del 27% y con contabilidad completa y determina su renta imponible de acuerdo a los artículos 29 al 33. Después teníamos un 14B con la renta presunta, donde lógicamente, si ustedes mal no recuerdan, en el año 2014 se intentó hacer desaparecer esta modalidad de tributación de rentas presuntas para aquellos rubros como la agricultura, el transporte y la minería. Eso después tuvo modificaciones, solamente se cambiaron los rangos, que de unidades tributarias se colocaron los topes de ingreso para medir si quedaba o no en la categoría de renta presunta. En el caso del transporte en 5.000 unidades de fomento, en el caso de la agrícola en 9.000 unidades de fomento y en la minería en 17.000. Y tributan las rentas presuntas, como todos sabemos, en base, en el caso de la agricultura, el 10% del avalúo, en el caso del transporte, el 10% del avalúo del camión o el medio de transporte, de carga. Y la minería con porcentajes que van para los minerales de oro, plata y cobre, de un 4% y un 6% para aquellos que no lo son. Todo eso a medida de una modalidad de renta presunta. El 14 letra B, el 14 letra C, de los efectos de las reorganizaciones empresariales, que está referida a todo lo que tiene que ver con absorción, fusión, división de sociedades, para efectos de cumplir con su actividad económica las empresas. Y después llegamos al 14 letra D, que lo relató muy bien en todos sus aspectos técnicos y de formato del registro de rentas empresariales, el profesor Fernando, donde este artículo pueden incorporarse las pequeñas y medianas empresas, el nombre de ProPyme. Un ProPyme que es el 14 de número 3 y un PYME que es de transparencia, que es el 14 de número 8. El primero, el de número 3, que va a tributar por los ingresos percibidos y los gastos pagados, que cambia la modalidad, lógicamente, respecto al 14A, es muy distinta. Y además tiene la tasa, digamos, de, en lugar de 27 que tiene el 14 letra A, de este tiene un 25% como en la norma general. Ya vamos a ver más adelante que hay una ley que modifica por 3 años esta tasa. Y después el D número, y los socios o accionistas tributan solamente por los retiros y llevan al global complementario de esos retiros con crédito total de la tasa que haya pagado la empresa. En el caso del D número 8, no están afectos a primera categoría, tributan por asignación, como bien lo dijo Fernando, yo le llamo todavía atribución, pero asignación de la renta imponible, digamos, y de acuerdo a su participación social, se llevan eso al global complementario. Y después tenemos el 14... Estimado Florindo, disculpe que lo interrumpa, pero ¿todavía sigue en la primera lámina o ha ido cambiando las láminas, pero nosotros seguimos viendo la primera? Estoy en la tercera lámina.
Ya, nosotros y la audiencia sigue viendo la primera lámina, mi estimado Florindo. Perdón que lo haya interrumpido, pero me llamó la atención ese detalle. Perfecto. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, de acuerdo. Bueno, amén de esta, que es a manera de introducción, entraba en el 14 letra E, que es el incentivo al ahorro ex 14C, en donde la ley permite hacer una rebaja de la renta líquida imponible, una vez determinada esa renta líquida imponible, deducir los retiros, y eso un porcentaje del 50% para aquellas empresas que no vendan más de 100.000 unidades de fomento, con un tope de 5.000 unidades de fomento también, que es alrededor de 150 millones, que es un muy buen incentivo para la base imponible de primera categoría. Y 14 letra F, para aquellos contribuyentes que tienen una exención del impuesto adicional por los pagos en el extranjero, y al final también lo mencionó Fernando respecto a aquellos contribuyentes que no persiguen fines de lucro. Las medidas tributarias laborales y económicas, le agregué dos conceptos más amén de lo tributario, porque efectivamente así ocurrió con las normas que indicó que salieron para este efecto. Lo que indica ahí que es el decreto 420 y el 1156 es como referencia porque la ley que esto genera, o la ley lo que permite esto, una serie de franquicias tanto para las empresas como para los trabajadores, es la 21.225 del 2 de abril del 2020, la 21.242 del 24 de junio del 2020 y la 21.255 de septiembre de 2020, respectivamente. Medidas laborales en principio, todos sabemos y todos, cada uno en sus empresas, hubo suspensión de labores, hubo cierres por temas de cuarentena, desde que apareció el COVID por allá los primeros días de marzo, y lógicamente salió una ley de protección al empleo, donde hubo bonos. Ahí cuando lo vean ustedes que está en pesos y en dólares, porque tuve que hacer una presentación para un tema interamericano, en donde lógicamente hacía la comparación para efectos de mayor entendimiento de lo que yo estaba informando. Los empleadores tenían que pagar las cotizaciones y mantener los contratos, lógicamente que se mantenía. Si yo bajaba la jornada a un trabajador a media jornada, igual había que pagar las cotizaciones previsionales por lo que decía el contrato de acuerdo a la jornada completa. Los trabajadores tenían la posibilidad de recurrir al fondo de cesantía para poder cubrir en parte lo que no estaban recibiendo de sus respectivos empleadores. Hay un ingreso también familiar de emergencia para los sectores más vulnerables. También a las empresas de servicios básicos, que son medidas, no digo yo, más en el sentido social, pero relacionado con lo laboral, en donde no se permitía el corte de los suministros para aquellas personas que no pudieran pagarlo. También hay un sueldo mínimo garantizado del Estado para cubrir el monto líquido, y además las trabajadoras de casa particular también tuvieron un beneficio, no retirar del fondo de cesantía, pero sí de su ahorro por indemnización, que tiene una cotización especial. En cuanto a medidas económicas, también es conocido, se supo y por la prensa que el Banco de Estado bajó la tasa de interés para efecto de los créditos, ya sean estos hipotecarios de consumo. El banco se capitalizó al Banco del Estado en 500 millones de dólares para el financiamiento a pequeñas empresas y a personas. También está el FOGAPE. Tenemos por otro lado también el financiamiento especial para pymes de Corfo, que aún está vigente. Creación de un fondo solidario de 100 millones destinado a atender también emergencias sociales, tal como lo indica la lámina. Línea de crédito también COVID para capital de trabajo, en la medida que se cumplieran los requisitos, y lógicamente con unas garantías por meses de gracia y plazos mayores a los que estaban establecidos. Y las medidas tributarias que todos ya conocemos, hubo una condonación del pago provisional mensual que está establecido en el artículo 84 de la Ley de la Renta, con tasa básica del 1%, porque va variando anualmente. Para los meses de abril, mayo y junio las empresas podían dejar de pagar este impuesto, que es una provisión del impuesto a la renta. La postergación del IVA, que ya estaba, digamos, como norma, en el sentido de postergar en 2 meses el impuesto al valor agregado, para también pago en cuota de los meses de abril, mayo y junio.
aquellas empresas que vendieran menos de 75.000 unidades de fomento, y en 6 cuotas para los que vendieran mayor a 75 y menos de 350.000 unidades de fomento. También estaba la postergación para el impuesto de las contribuciones de bienes raíces, conocidas más comúnmente, que es el impuesto territorial, y eso se podía pagar la cuota de abril en 3 cuotas para las que vencían en junio, septiembre y noviembre, también por un requisito para los avalúos fiscales inferiores o menores a 133 millones. También hubo alguna serie de otras medidas que son de tipo administrativo, pero que influían en lo financiero. El pago del impuesto a la renta, de acuerdo a lo que establece la misma ley, está para el 30 de abril de cada año y fue postergado hasta el 31 de julio para evitar, digamos, aquellos que no pudieran pagar, evitar las multas de interés. También hubo una devolución anticipada a favor del impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas. Normalmente la devolución todos sabemos que es en mayo, junio, depende si no tiene observaciones la declaración de renta, y en esta ocasión en abril ya había devoluciones a aquellos que presentaron la primera quincena de abril su declaración de renta y no tenía observaciones. A fines de abril ya tenía el cheque o el depósito correspondiente en su cuenta. También hubo devoluciones en las retenciones de segunda categoría. Estamos hablando que el año 2019 la tasa era 10, el 2020 fue 10.75, hoy día ya es 11,5, pero aquellas personas que tenían retenciones se les devolvió en los meses de enero y febrero del 2020, hubo una devolución que se hacía mediante la página del Servicio de Impuestos Internos. También una medida bastante acertada, la perspectiva que también los profesionales se vieron afectados, no sé, por un médico que no podía atender su consulta por cuarentena, bajaron lógicamente sus ingresos y esto paliaba en parte esa falta de ingresos. Respecto a cosas más, también tributarias, pero más administrativas, la opción que uno debía presentar al Servicio de Impuestos Internos o generar la opción por el sistema tributario que le correspondía en la medida que no estuviera de acuerdo con lo que tenía asignado el Servicio de Impuestos Internos y si se cumplían los requisitos, era en principio hasta el 30 de abril y se prorrogó hasta el 31 de julio del 2020. Y ahí están los mismos regímenes que ya comentó Fernández y los comenté en la primera lámina, el A, B, C, D, 3 y 8, digamos que son los más recurridos. También a la tesorería se le instruye mediante estas normas, leyes, decretos, a que flexibilice los convenios, los pagos y las condonaciones correspondientes. Ahí indica que sin intereses ni multa, a partir de abril del 2020. Ampliación también de los plazos en las declaraciones juradas. Esto sabemos que en marzo tenemos una serie de declaraciones juradas de distinta índole, de retiro, dividendos, arriendos, retenciones, sueldo, etc. Estas declaraciones juradas se ampliaron al menos en una semanita, que para nosotros los contadores es harto tiempo para poder completarlas y desarrollarlas en la mejor forma posible. Y finalmente, la parte 3, que esto es materia de una ley, también, que es un plan de emergencia, dice motivación económica o reactivación económica, la ley 21.256 del 2 de septiembre, donde se generan medidas bastante buenas para las pymes especialmente. Esta ley, el objeto era, lógicamente, una reactivación económica para efecto del empleo, en el contexto, como dice ahí, de la pandemia, porque, lógicamente, aquellos negocios que no pudieron abrir o estuvieron a media jornada, vieron rebajados sus ingresos, y esto era, lógicamente, un tema financiero que había que solucionar prontamente. Lo más importante, y está ahí destacado, es la rebaja del impuesto de primera categoría. No sé si lo dijo el profesor por ahí, Fernando, lo escuché en otro relator también, que va a ser muy difícil que las empresas del D número 3, independiente de los resultados, paguen un impuesto porque tienen una buena provisión de pago provisional mensual durante el año, y bajar de 25 a 10 es un cambio bastante importante para las pymes. Más aún que en el 14D número 3, que pueden rebajar las mercaderías que estén o los stocks de mercaderías que estén pagados. Efectivamente pagados, también como los activos fijos se pueden llevar, yo le llamo costo, pero bueno, gasto. Costo en caso de la mercadería y el activo fijo, que es un ítem esencialmente de activo, de patrimonio, sí se puede rebajar como gasto porque se tributa como gasto pagado. También se disminuyó la tasa del pago provisional
para el 14B número 3 y de número 8, aquellas empresas o contribuyentes que estaban con el 0,25, se les rebaja a 0,125, ellos son los que venden menos de 50.000 unidades de fomento. Los que venden sobre esa cantidad, de 0,5 se baja a 0,25. Lo mismo en el de número 8, de 0,2 a 0,1 y de 0,5 al 0,25%. También hubo es un tema ya pasado, pero sirvió para muchos que podían hacer uso del remanente de crédito fiscal que tenían acumulado en su formulario 29 por los meses de julio, agosto, septiembre. No hubo muchos casos porque la comparación se hacía con el año 2019 y para el requisito principal era que las ventas hubiesen bajado en un 30% y no todos lo cumplían en la práctica. Y lo otro que se extendió a 3 meses los plazos para postergar el pago del impuesto, en lugar de suspenderlo o prorrogarlo por 2 meses, por 3 meses. Finalmente, en las medidas generales, está la ampliación de la presión instantánea hasta el 31 de diciembre del 2022, también la amortización de los activos intangibles hasta la misma fecha, y hay un tema ahí que ya está en plena vigencia, que para los facturadores electrónicos partía en septiembre del 2020 y se prorrogó hasta el 1 de enero del 2021, y los no electrónicos, no facturadores electrónicos, parte el 1 de marzo, o sea, en unos pocos días más, donde se están haciendo todas las adecuaciones de los negocios para emitir la boleta electrónica, ¿no? Esa boleta electrónica además debe llevar separado el IVA tal como una factura. Y se aclara también que los créditos que van en el SAC, lo mencionó Fernando, estos créditos cuando vienen del régimen semi-integrado, cumplen y deben seguir cumpliendo con la obligación de restitución. Y otro tema ya también de tipo más general, no tan tributario, pero general, que son los bollos a microempresarios y conductores de transporte en los montos que ustedes aprecian ahí, de 350 y 320.500 respectivamente. En honor me tuve que acelerar por respecto al tiempo. Eso, como bien dijo Jorge, es en síntesis lo que les podría comentar de acuerdo a esta modernización tributaria y medidas relacionadas con la pandemia que nos ha afectado como país durante ya casi 2 años. Eso es, Jorge. Muchísimas gracias, Florindo, también por tu presentación. De esta manera, cumplimos ya la tercera temática de este webinar, modernización tributaria, aspectos jurídicos y prácticos, medidas tributarias por pandemia, como bien lo mencionaba nuestro invitado también, por primera vez, ¿cierto? El señor Florindo Núñez Ramos, ¿ya? De acuerdo con la agenda, comenzaremos nuestro espacio de preguntas y respuestas, tal como les comenté al comienzo, y como pueden observar en la lámina que les proyecto, busquen, por favor, el icono que simboliza el signo de interrogación, ¿ya? Está ubicado en la esquina superior derecha de su monitor. Se desplegará una ventana como esta, donde ustedes podrán hacer sus preguntas, ¿ya? Recuerden, por favor, ¿ya? Si la pregunta va dirigida especialmente a algún relator, poner el nombre, ¿cierto?, del speaker y formular la pregunta. Mientras nuestra audiencia activa, ¿cierto?, la pantalla de preguntas, aprovecho de poder comunicarles, difundirles las promociones que el grupo Informat tiene. Ya, primero que todo tenemos una promoción de referido, en donde si ustedes tienen un colega, amigo, ¿cierto?, que ande buscando un software de gestión contable, remuneraciones, que pretende incorporar tecnología para su estudio contable o que se está independizando como contador independiente y necesita una plataforma que le permita en el fondo crecer en su nuevo desafío, ya puede a través de este programa de referido de promociones Uwigo, ya entregar simplemente el dato de su amigo, el nombre, el correo electrónico, ¿cierto? Y poder optar a una gift card de 150.000 pesos. ¿Ya? Lo mismo que si tienen algún colega que trabaje en una empresa mediana, ¿cierto? Y anden buscando un sistema, una solución de tipo RP, lo mismo, pueden dejar nuestro referido acá. Y finalmente, ¿cierto? Si terminan contratando nuestra solución de tipo RP, puede adquirir una gift card de 250.000 pesos, ¿ya?
De esta manera, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver si nuestra audiencia ya han formulado sus preguntas. Estoy viendo por acá. Y ya tenemos algunas preguntas. Que iremos respondiendo. A ver, la primera pregunta que tengo por acá, ya no aparece el nombre del relator, recuerden por favor, pongan el nombre del relator a quien va dirigida la pregunta, pero voy a hacer la pregunta de todas maneras y ahí vemos si el profesor Fernando, Mauricio, Florindo ya pueden responderla. Miriam nos dice, Miriam, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. En caso de término de giro al 31 del 12 del 2020, ¿se debe pagar el 35% por sobre la participación societaria, aun cuando el socio haga la reliquidación de GC? Estimado Fernando, por favor, active su micrófono. Lo que sucede ahí es que la empresa determina, ¿no es cierto?, su capital propio tributario y entonces al determinar aquellos dineros que están pendientes de tributación, la empresa paga el 35% y no tiene participación esto de los socios. Esa es una forma. Entonces, hay otra forma de hacer término de giro en que se le asigna entonces a los socios para que ellos puedan hacer el pago del impuesto a nivel de global complementario. Y con respecto a la pregunta, ¿no es cierto?, de Javier, donde habla sobre el impuesto de la tasa del 25%, él dice si puede pagar el 25% y no el 10%. La verdad es que la ley 21256 lleva la tasa del 25 al 10, entonces la tasa de impuesto para el régimen 14D número 3 es el 10%, no puede pagar el 25%. Y con respecto a la depreciación que Javier también pregunta, él señala de que el uso de la depreciación instantánea en una obra en ejecución en el año 2020, con recepción final en el año 2020, por lo tanto viene activado eso en el 2019, él pregunta si se puede hacer uso de la depreciación instantánea. Claro que puede usar el beneficio tributario. Debe recordar que hacer uso del beneficio tributario, este activo va a quedar a un valor tributario de $1. Por lo tanto, cuando vende ese activo quedará grabado. Si lo vende en 4 años más, la tasa en 4 años más es de 25%. Si lo vende antes de los 3 años, la tasa ya sabemos es de 10% a nivel de primera categoría. Sí, más abajo, Javier continúa haciéndonos preguntas. Gracias, Javier, por tu participación y por acompañarnos hasta el final. Y creo que esta pregunta, yo creo que va orientada para ti, Mauricio, dice, para el concepto de gastos, ya según el ejemplo de Colbún. Eso quiere decir que todo lo que reembolsen las empresas eléctricas como compensación por corte es gasto aceptado, ya que fue por la naturaleza, entre paréntesis, lluvia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mauricio? Mira, a ver, aquí hay es buena la pregunta porque aquí hay efectivamente una gran innovación respecto a lo que es la situación anterior en la ley de impuesto a la renta. La solución legal o lo que se plasmó finalmente en la norma es un poco más restringido de lo que venía en el proyecto. Ya el proyecto venía a solucionar de forma muy favorable en general para los contribuyentes toda la situación de los pagos que deben hacer en general las empresas, sea por compensaciones. Había normas relativas incluso a las costas judiciales, que es el problema que tienen las ISAPRE. Pero un poco por decirlo de alguna forma, la intención del legislador fue tratar de evitar para estos pagos que son obligatorios y que tienen un receptor específico, identificable, que no es de la empresa ni sus relacionados, es tratar de no aplicar el artículo 21, porque se daba con la situación anterior que cuando se hacían este tipo de pagos a los que hace referencia Javier y se estimaba que eran gastos rechazados,
Además, se aplicaba el impuesto del artículo 21, que bien sabemos que está con una tasa del 40%, en circunstancias que eran pagos obligatorios para la empresa y que además iban en beneficio de una persona que no tenía ninguna relación con la empresa, ¿ya? Y lo que pasa es que aquí la finalidad del artículo 21 es controlar principalmente retiros presuntos, o sea, el que la empresa desembolse sumas de dinero, pero que en definitiva vaya en beneficio a sus socios o a los relacionados. Entonces se producía como una situación que era como un poco ilógica, en donde habían pagos que yo sabía para quién iban, que sabían que eran desembolsos obligatorios para la empresa, que sabían que no beneficiaban a ningún socio y que igual tenía que pagar el impuesto del artículo 21, lo que era muy cuestionado en general, bueno, básicamente por el sector privado. El Servicio de Impuesto Interno se limitaba a aplicar la ley. Entonces, efectivamente, y principalmente más allá del nuevo concepto de gasto necesario que se introdujo en la ley, se introdujo en el artículo 31 un número 14, en donde está justamente la situación por la que pregunta Javier. Y efectivamente, si hay un pago que es una compensación ordenada por la ley, ¿ya? O sea, aquella parte del pago que haga en virtud de una norma legal, que sea a todo evento y que no requiera culpa del contribuyente, ya como son los pagos por compensación que generalmente se hacen por tiempos de corte de luz, efectivamente sí van a ser un gasto para el contribuyente. Eso es así. Y además, y la norma lo que dice es que cuando exista en fondo esta culpa del contribuyente o otro tipo de reembolsos que deban hacerse por parte de las empresas, van a ser gastos rechazados, pero no se va a aplicar el artículo 21. Entonces, en definitiva, este desembolso va a estar dentro de la base imponible de impuesto de primera categoría, pero no va a aplicarse el artículo 21. Básicamente a eso va la reforma legal, ¿ya? Y efectivamente, y en eso contestándole directamente a Javier, si efectivamente se llega a la conclusión de que es una compensación prevista por la ley o la regulación en materia eléctrica y no tiene responsabilidad la empresa eléctrica, efectivamente va a ser considerado gasto aceptado. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu respuesta. Seguimos leyendo algunas preguntitas que nos han canalizado, formulado nuestra audiencia. Por acá, José Francisco, muy buenas tardes. Gracias también por estar hasta el final de nuestro webinar. Nos dice, respecto de los pagos para registrar como gastos aceptados dentro del ejercicio comercial, como imposiciones y sueldos, abre paréntesis, que se pagan en el próximo, en enero del 2021, y en los sueldos que quedaron en cartola en enero de 2021, ¿se pueden usar? La contesto yo esa, Javier, Jorge. Perfecto, por favor. Como prefiera Florindo, ¿sí? Sí, dice los pagos por gasto aceptado dentro del ejercicio comercial como imposiciones. En la medida, si es un 14D número 3, en la medida que estén pagados, sí, hay que tener cuidado que uno cuando hace la centralización de los sueldos, coloca el sueldo global o la base imponible, bonos, etcétera, y con contrapartida tiene toda la parte previsional, AFP, ISAPRE, impuesto único que se le descuenta al trabajador. Por lo tanto, todo lo que es cotizaciones previsionales del mes de diciembre, que se pagan hasta el día 10 de enero del año siguiente, no pueden incorporarse como gastos. Dentro de la contabilidad va a estar registrado el gasto, pero al determinar la base imponible o la renta líquida imponible, necesariamente se debe agregar todas esas partidas. Es lo mismo en el caso del sueldo. Si el sueldo no está pagado al 31 de diciembre, se debe agregar. Si está efectivamente pagado, es un gasto realmente pagado. Perfecto. Muchísimas gracias, Florindo, por tu respuesta. Sigo por acá. Dice, felicitaciones por las presentaciones, ya, felicitaciones a los tres speakers. Me sumo a las felicitaciones de esta persona anónima, lamentablemente ahí no tenemos su nombre. Dice, ¿enviarán la presentación a posterior? ¿Ya? Nosotros, como organizadores, Informat, Uwigo, vamos a estar compartiendo la grabación, ¿cierto?, de este webinar. Se lo vamos a estar compartiendo a través de las distintas redes sociales y también vamos a hacer envío a todas las personas que se registraron, ¿cierto?, la grabación de este webinar, ¿ya? Las presentaciones van a depender de cada uno de los speakers, ¿ya? Si nos entregan el material, nosotros también lo podemos dejar disponible en algún lugar para que nuestros auditores, ¿cierto?, lo puedan descargar, ¿ya? Pero la grabación del webinar, como le digo, lo van a poder reproducir las veces que ustedes estimen pertinente. Bien,
siendo, al menos yo tengo las 18:30 minutos y ajustando, ¿no es cierto?, a la agenda, y además veo que no hay más preguntas, ya los 90 minutos que teníamos contemplado para esta actividad, a no ser que mi estimado Florindo, don Fernando, estimado Mauricio, ustedes quieran complementar algo más, dar por finalizada ya este espacio, este seminario web, modernización tributaria, aspectos jurídicos y prácticos, con este panel de expertos. Ya no sé si ustedes quieran mencionar algo más, estimados, como para despedirse, como para concluir esta actividad. Parto despidiéndome. Jorge, disculpa. Por favor, adelante, estimado Florindo. Sí, muchas gracias, Jorge. También un saludo especial para Alejandro, que nos ayudó en la parte tecnológica, a los asistentes por su paciencia, y ha sido un agrado haber compartido con Fernando y Mauricio en esta presentación. Encantado de haber podido colaborar en parte con estos temas que son tan candentes y de tanta importancia para la profesión contable y también para las empresas. Muchas gracias. Efectivamente, estimado Florindo, me sumo a sus palabras. Mauricio, Fernando. Jorge, yo simplemente agradecer nuevamente la invitación para poder hacer esta exposición. Así que, bueno, quedo a su disposición por si necesitan alguna otra presentación más adelante. Muy buena su plataforma tecnológica. Agradecimientos a ti, a Alejandro también, por el apoyo que nos han entregado. Así que muchas gracias por todo, y agradeciendo también a las personas que asistieron y estuvieron presentes en este webinar. Gracias a ti, Mauricio. Te cobraré la palabra, Mauricio. Vamos a estar organizando otra presentación por ahí. Ahí tú nos das la temática, ¿cierto? Y nosotros nos preocupamos de difundirla para que estemos compartiendo otro espacio como este. Y por último, profesor, usted ya es de la casa, algunas palabras como para concluir. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Ubigo a informar. Y también muchas gracias a Florindo y Mauricio por formar este equipo de expertos tributarios en los temas que nos compete, y también a los participantes por acompañarnos, ¿cierto?, a este webinar durante los 90 minutos. Muchas gracias por todo. Bien, y para finalizar, estimados, me sumo, ¿cierto?, a la gratitud de nuestros expertos. Gracias a todas las personas, ¿cierto?, que nos pudieron acompañar, y a todas las personas, obviamente, también que van a reproducir este contenido con posterioridad. No me queda nada más que despedirme. Muchas gracias, y como aparece en la lámina, nos vemos en el próximo webinar. Muy buenas tardes.